Now, I have prepared. Now, this topic of death is a vast topic. Es muy amplio este tópico. I have prepared a long one, not that we have to do everything today. Es largo lo que preparó Nicole, pero no lo tenemos que hacer todo este día. We will do whatever we can, and then in the next successive months, we will continue our discussion. Esta discusión la vamos a continuar en los siguientes meses. No vamos a hacer más hasta lo que podamos. So, here are some of the topics that we will be covering. Aquí están los tópicos que vamos a cubrir. The task of the healing groups. El trabajo de los grupos curadores. The, la tarea. The definition of death from the soul's and the logoic point of view. Definición de lo que es la muerte desde el punto de vista del alma y desde el punto de vista logoico de vida. Man's greatest problem. El problema más grande que tiene el hombre. And the solution to that problem. La solución a ese problema. Death and consciousness. Muerte y conciencia. And finally, death and the healer. La muerte y el curador. Esos son los tópicos que se van a tratar. So first of all, why should the subject of death be studied with care? ¿Por qué se debe estudiar el asunto de la muerte con cuidado? DK tells us that we need to study it with care so that the theme of death can take shape in our minds. Debemos estudiar con mucho cuidado este tema para que tome forma, una forma más razonable en nuestra mente. So that we can formulate the right ideas about death. Para que podamos formarnos las correctas ideas de lo que es la muerte. We need to seek to arrive at a different and a new perspective on the subject. Tenemos que llegar a una nueva perspectiva acerca de lo que es. Therefore, we need to see the lore of death and the purpose of death and the beauty which has been seen as a terror and a major fear. Y vamos a cambiar la idea que tenemos de terror y de miedo por algo bello y por la buena intención que tiene. And DK tells us that the major task of all healing groups is to prepare humanity for the restorative aspect of death. Que el mayor trabajo, tarea que tienen los grupos curadores, es preparar a los seres humanos para lo que se debería de ver como un aspecto que restaura. La muerte es un aspecto que restaura. And therefore give to that dreaded enemy of mankind, which is death, a new and happier significance. Y darle a este temible enemigo un nuevo significado más alegre y nuevo. Therefore, the healing groups must prepare to deal with that basic condition of all living, and that major part of our work will be elucidating the whole principle of death. Los grupos de curación deben prepararse para manejar esta condición básica que es de todos los seres vivientes. Y parte de este trabajo será dar luz a este principio de la muerte. So we see therefore that DK has given us as healing group the major task of making humanity more clearer about death. A los grupos curadores, el maestro Dualku les ha dado la tarea de aclarar este aspecto que la mayoría de la gente le tiene miedo, que es la muerte. So we need for the healing group to be able to explain to other people what death is, well, we need to understand it in the first place.
Primero tenemos que comprender para poder aclarar a las personas. Nosotros tenemos como grupo curadores ese trabajo que aclarar. So, DK defines death as giving the body back to the source of its elements and restoring the soul to the source of its being. Doal de forma sabia dice correctamente que es dar de regreso el cuerpo a la fuente de sus elementos constituyentes y restauración del alma a la fuente de su ser esencial. So DK says that I am wording this with care because I want you to ponder carefully upon the enigma of death. El maestro dice que estoy diciendo, aclarándolo esto para ustedes con mucho cuidado, porque quiero que ustedes recapaciten y mediten con mucha tranquilidad y de forma razonable sobre lo que es el enigma de la muerte. So how do we define death in that case? ¿Cómo definimos a la muerte? So there are here a variety of ways of looking at death, and we will be looking at them, each one of them in particular. Cada proceso que viene aquí, que son varios, lo vamos a aclarar porque son muchas formas de definir la muerte. So let's start with the first one, death as a restorative process. Vamos a ir aclarando entre ellos el primero que dice que es un proceso que restaura. It involves the work of giving back the substance to the three world of substance, and not only giving it back, but also doing it willingly and gladly. La muerte en sí misma es un trabajo de restitución y tiene que ver con el trabajo de regresar la sustancia a los tres mundos de sustancia, pero hacerlo de forma gustosa y de buena gana. So let's clarify this sentence a little bit. Rendering back of substance to the three worlds of substance. Vamos a aclarar lo que quiere decir regresar la sustancia de nuestros cuerpos a los tres mundos de sustancia. What DK means is that the physical elements, constituents of our body, be restored to the physical plane. Restaurar esa sustancia al plano físico. Astral, back to the astral plane. El astral de regreso al astral plano, al plano astral. And these mental lives or constituent parts of our mental body back to the mental plane. Y lo que constituye el cuerpo mental de regreso al plano mental. So, also, it involves the restoration of the human soul back to where it came from. Y también incluye el regreso del alma a su fuente de donde vino. Knowing that the oversoul then will sort of reabsorb that little fragment of soul that reincarnated. Sabiendo que el alma universal va a reabsorber esta alma que nosotros encarnamos. Therefore, we must learn to look upon death as an act of restitution. Entonces tenemos que aprender a ver la muerte como un acto donde restituimos la sustancia a la sustancia de los tres mundos y el alma al alma universal. Vamos de regreso. An analogy that we could use? Y una analogía que podemos utilizar. Very much like an actor who, when playing a role, borrows a costume for the play. Es que nuestro cuerpo es como si fuera un vestido. Y así como un actor, al hacer una obra, pide un traje prestado, pero lo regresa cuando termina, al terminar la obra, así somos nosotros también. Did you do this? Gladly returns it back to the costume? Sí, con mucho, lo regresa este traje con mucho gusto.
And then after the play, resumes his or her normal life. Termina el trabajo que va a hacer y ahora está en su vida normal, con sus vestiduras normales y todo. So too the soul gladly lets go of its vehicle, physical vehicle, to be reabsorbed in the reservoir of elements and is joyfully restored back to its own source. Y así el alma también deja ir su cuerpo físico para que sea reabsorbida en el reservorio de elementos y gozosamente es restaurado a su fuente. Death as the end product of a fulfilled purpose. Vamos a ver ahora otra forma de ver la muerte, que es el producto terminado de un propósito realizado. As we know, each life has got a particular purpose. Como sabemos, cada vida tiene un propósito particular. But that purpose is the development of a more adequate form for the use of spirit. Este propósito es que desarrollemos una forma cada vez más adecuada para que el espíritu la pueda usar. So when we have achieved this purpose, then the indwelling consciousness or the soul takes his attention away from it. Cuando se logra este propósito que tienes en la vida, entonces el habitante deja de poner atención en él. And the form therefore disintegrates, having served its need. Como le quita la atención, la forma se desintegra, habiendo servida a su necesidad. Death can also be seen as freedom from the form life, from the limitation of the form life. También podemos ver a la muerte como la libertad de la limitación de la vida de la forma. Freedom and death and disease must be seen also as a liberating factor. También tenemos que aprender a ver que la muerte y la enfermedad son factores liberadores. So therefore it is necessary and desirable that the disease be permitted to do its work. Es muy deseable que permitamos que la enfermedad haga su trabajo. And death open the door to the escape of the soul from its imprisonment. Y que la muerte abra la puerta de escape para que el alma salga de su aprisionamiento. But then the question arises in our mind is, why can't the soul just leave the body? Pero también podemos tener esta pregunta en nuestra mente, ¿por qué no sola el alma se va nada más así? And I will open this for discussion, because you might have an idea as well. Y vamos a abrir esto para discusión porque pueden ustedes tener alguna idea. So, turn your microphone back on. Abran sus micrófonos para que si quieren decir algo acerca de esto. And let's discuss this point. Y discutamos este punto acerca de que si el alma, si le dejamos a la enfermedad que permitirle que haga su trabajo y dejar que el alma escape, o que si ¿por qué no se va el alma nada más así sin esperar esto? Bueno, quizás un factor podría ser que la enfermedad ayuda a consumir algo del karma de la persona, ¿no? Ivan says that disease helps to develop the karma we already have from past lives. Yes, you're quite right, Ivan. Yes, I would agree with that the disease is basically the blockage that needs to be expressed, and it's expressed as disease. You're quite right. So then the karmic... Oh, sorry, go ahead. Es un bloqueo que el alma, que la enfermedad va a quitar.
Mira, pienso que otro factor también podría ser el apego que tenemos a la vida material. Y cuando viene una enfermedad fuerte, quizás ahí vamos liberando ese apego y más bien comenzar a desear la muerte. Entonces, quizás el apego es algo que no nos deja también. Maybe attachment doesn't let us go, and disease helps us to release from attachment. Yes, you're quite right, Ivan, as well, because the soul is not strong enough to just let go. So that's why it needs the disease to take hold of the body, so as to detach itself, to separate itself from the soul. Nicole, I know from people in India who they themselves say when they are going to leave, when they have already done their purpose, and they willingly leave their souls, and they know how and from where they should release the soul. Yeah. Say that in translate it so that everybody knows. Sí, que sé de personas en la India que donde ellos ponen su fecha y ya saben qué día van a salir de su cuerpo, porque va a salir el alma y van a dejar el cuerpo. En lugar de que el cuerpo los deje a ellos dejan el cuerpo primero y saben cómo, porque son muy evolucionados y algún día vamos a llegar a eso. So why do you think that these people are able to do that? They are too evolved. They know how. Yes. They are such rishis. That's right. So they are much more advanced, and Yes. therefore the soul is very developed. Yeah. Yes. So pass it on. Translate. Pues porque son más evolucionados pueden hacer esto. O sea, hay muchas cosas que nosotros no podemos, pero los seres muy liberados pueden hacerlo. So DK here is talking about the ordinary person, not the advanced initiate. Y está diciendo aquí Dualkul de las personas normales como nosotros, ¿verdad? Donde la enfermedad nos permite desapegarnos y nos suaviza nuestro carácter y nos hace más puros. Es una forma de purificarnos y luego el alma pues ya escapa. Estamos hablando de personas normales. Tantas vidas para vivir en este cuerpo y en este camino, en este recorrido que estamos haciendo ahora de evolución, después de haber evolucionado a la forma. Ahora estamos en el camino de retorno al Padre. We are following the path of the retorno to the Father. And we are in the path of return. In the path of return. So nos queda el peso que cargamos de todas las vidas pasadas. Ahora poco a poco se va a ir limpiando eso y pienso que evolutivamente el ser humano va a ir tomando conciencia de lo que significa la muerte. Pero por ahora la mayoría tiene lo que veníamos haciendo en el camino hacia abajo, ¿no? de materialización. We have a strong karma that we have to liberate before we live. Yes. Yeah. Yes. Giselle, I fully agree with you. And as we know from previous teachings, that disease is expressed, is the blockage of the soul. So that's our karma. La enfermedad
son nuestros defectos, nuestras fallas, y es el bloqueo que tiene el alma lo que tiene que quitar para poder salir. That blockage needs therefore to be released. Liberarnos de ese bloqueo. Que es parte de todos los bloqueos. Not only about the death, but we are talking about the death now, but the soul has those bloqueos. Yes. Sorry, Giselle, I didn't understand you. I think about death is one of the Blockage. Of the soul. Yes. One. We are talking about this, but it's the perfect example of the blockage of the soul. Yeah, that's right. When matter then is stronger than the illusion, than the energy of the soul. Yes. El espejismo, the illusion. Yes. In these dense worlds, matter is powerful. That's right. Yes. That's right. We forgot the sense of Yeah. the soul. Any other insight that you would like to share about this point? ¿Alguien quiere decir algo acerca de esto? Y yo, Silvia, debemos darnos cuenta que la muerte no existe como tal, como desaparición, sino que es un espejismo y que la enfermedad es un paso para poder liberar el alma. She says that death does not exist. It is our imagination, and we have to learn that in our lives. Yes. Yeah, I see what she means. It's we will discuss this point a little bit further. Vamos a discutir después esto un poco más. Yes, good point. Was that Rasil? Who mentioned that point? ¿Quién fue la que dijo esto? Silvia. Sí. Oh, Silvia. Bahía Silvia. Blanca, Argentina. Sí, ¿Ah? María Blanca. Yes. Brasil. Rasil. Brasil. Brasil. Yes. Rasil. Thank you, Rasil. Yes, we will talk about this point a little bit further along. Good point. Después vamos a hablar de esto, de que la muerte está en nuestra imaginación. Es un glamour que tenemos. Yes. Uno de tantos. Now let's have a look at another definition of death. Vamos a ver ahora otra de las definiciones acerca de la muerte. As the soul's power to just let go of the body. Como el poder del alma para dejar ir al cuerpo. Dike tells us, imagine the change in the human consciousness when death will come to be regarded as just a simple and conscious relinquished act of the form. Imaginemos que hay un cambio en la conciencia humana y que sabe que la muerte viene y la tenemos que ver como un simple acto y consciente de dejar la forma. And the form which was temporarily taken for two reasons. Y la forma fue tomada temporalmente por dos razones. One, to gain control in the three lower worlds. Para ganar control en los tres mundos. And secondly, y de forma segunda, to give the opportunity to the substance of these forms to reach para dar oportunidad a la sustancia de las formas to reach a higher point of perfection
through the contact of the soul with these lives. Para que las vidas materiales, lunares, alcancen un punto elevado de perfección a través del impacto del alma, que es la conciencia sobre ellos. Okay, DK tells us that these are significant thoughts. Estos son puntos y pensamientos muy importantes. So, again, let's stop here and let's talk about this point, seeing that DK tells us, hey, you need to think about this. Como nos dijo el maestro que tenemos que pensar acerca de esto, vuelvan otra vez a activar sus micrófonos por si quieren decir algo acerca del punto. Esto sería la función redentora de la humanidad. Exacto. We came to follow the redemption that Kumara Sanat Kumara is doing. Yes. Follow his redemption. Good point. Who mentioned that? Whose point? Giselle? Yes, Giselle. Yes, very, very valid point, Giselle. This is so important. And I'm so glad you brought that up. Claro, es el gran servicio que hace el hombre, la humanidad, hacia los devas, de los planos inferiores. The great service that humanity does to the devas in the higher worlds. Yes, good point too. Somos el reino que podemos hacerlo. The kingdom that can do this. You mean the kingdom of the devas? No, the humanity. Humanity is the kingdom that can do. Yes. Yes, good point. Yes. So that this point that DK just mentioned here reminds me of the point that you've mentioned, Marina, about the initiates in India who can just relinquish their soul and they know exactly, they relinquish their body and they know exactly when. Sí, dice que eso le recuerda exactamente cómo los iniciados dejan su cuerpo exactamente cuando ellos ya saben que cumplieron su propósito, que el que haya sido, ¿verdad? Pero ya ellos ya vienen marcados con ese propósito, ya llegaron voluntariamente a la tierra a realizarlo. And there will come a time when we will all have evolved to a much higher point where we will come to this point where we will release the body and we will die consciously. Va a llegar el momento en que vamos a morir conscientemente y vamos a poder dejarlo consciente. Incluso hay 3 puntos o 3 chakras de donde salen, según la evolución salimos de diferentes chakras. Los más evolucionados salen desde Sahasrara, que es el de más arriba. The more evolved leave the body from Sahasrara. But there are 3 points from where we relinquish the body. Correct. 3 exit points. Yes, 2 exit points. 3 exit points. And the soul has greater control on the chakras of above the diaphragm. Y el alma es la que controla los chakras superiores. So when we have greater control on the head, heart and throat, then yes, we will be able to do that. Cuando tengamos control de los chakras superiores vamos a poder hacer esto. Whereas now average humanity has got the lower chakras which are in control, below the diaphragm. Por ahora estamos la mayoría polarizados en los chakras inferiores. So this is why it's difficult to relinquish the body because there's no control. No hay control ahora para hacerlo todavía.
Shall we mention one more point before we finish? Vamos a mencionar un punto, ¿me les parece bien? Un punto más para luego ya terminar. Yes. Yes? Okay. Death as the withdrawal of the life principle. La muerte como el retiro del principio de la vida. As you can see there in the picture, or in the diagram, Pueden ver en el diagrama cómo está. it's the discharge of the directed and the focused will of the soul La descarga de la enfocada energía de la voluntad, which is so magnetic es tan magnética en cualidad that it draws to itself the life of the other chakras. que extrae la vida de los otros chakras. So therefore it brings about the dissolution of the form and it releases the life from the lower chakras. Eso lo que hace es que disuelve la forma y libera la vida de los otros chakras. Let's discuss this point a little bit more before we finish. Vamos a discutir esto antes de terminar. What do we see in this point? Yo tengo un tema con eso porque puede ser atractivo la idea de dejar el cuerpo físico. Yes. Puede ser, it may be magnetic or attractive to live. Before the body leaves us, we leave it. Yes. By an act of a spiritual will. Exactly Yes. as it says here in the initiates. Yes, yes. Good point, Giselle. Yes. And that's what I wanted to bring out, that it is really an act of the spiritual will from the soul. That's what withdraws the life principle. Esto es lo que extrae el principio de la vida, la voluntad, el más poderoso aspecto que tenemos. Because in the ordinary person, the soul is still not in control, so that's why until the soul has decided that it needs to leave this physical plane, it just doesn't happen. Sí, por ahora no podemos y hasta que el alma decida no puede suceder. Claro, claro. Dice, la muerte en realidad es un medio de abstraer el principio vida de los cuerpos, de las formas en los tres mundos. Bueno, hasta donde tengo entendido, el primer aspecto o el principio vida tiene su anclaje en el corazón. Y bueno, aquí en la gráfica parecería que el anclaje estaría en la cabeza, ¿no? En la cabeza. Pero bueno, creo que solo es... Lo que pasa es que sale uno por... Lo que pasa es que salen los más evolucionados por el chakra Sahasrara. Yo creo que la vida la extraen por ahí, pero sí está en el centro del corazón. Claro, son los tres hilos de la conciencia, de la vida y no me acuerdo el otro. Uno del corazón, uno del laringio y otro del centro del corazón. El alma está en dos puntos, en la pineal, en el coronario, y en el corazón está la vida y en la pineal está la conciencia. Son los dos puntos desde donde el alma va tomando en cada vida más fuerza para controlar a los átomos lunares.
y cada hilo se retira a cada átomo Permanente. del alma. Permanente. Claro, Los átomos cada permanentes, átomo permanente del alma. que son los que traen el recuerdo para las siguientes vidas, Sería el archivo. como el archivo. Los software para volver a encarnar. Pues sí, vidas y vidas hasta que nos perfeccionamos. Why do you think that DK says that the focused will is magnetic? Let's think this through a little bit. Why is it magnetic? Because it is attractive. Yeah, why? Why? Because the second ray. Because Es el recuerdo. the expression of the second ray is magnetic. Yes. Ah, yes. Okay, can we translate this? Porque magnético, porque el amor realmente que nosotros le decimos así no es más que una energía magnética atractiva. Nosotros le decimos amor. Yeah. Atracción, repulsión. Because Y nos recuerda nuestro origen. because the soul is mainly love. Its outstanding characteristic is will and love. Sus características más importantes del alma son el poder y el amor. Yeah. So this is why the focused will is so magnetic, that it draws the life of the other centers, because it's made up of love, of the energy of love. Porque está hecho de esa energía magnética atractiva, puede extraer la vida de todos los centros. Any other comments from this point, as death being the withdrawal of the life principle? Puede ser que recordemos nuestro origen también, o sea, el magnetismo del alma para traer la vida es el recuerdo de nuestro origen divino. Volver al uno. Translate, please, Marina. Yes, we are returning to the one, to our source. To our source. Our Yes. soul. Yes. Yes. This is very powerful. Yeah, that's right. Yes. Yeah. And as you know, the jewel of the lotus is made of buddhi, which is fourth plane matter, which for us is will, but it's also love. Buddhi is cosmic love. Buddhi es el amor cósmico y forma la joya del loto. Any other comments before we close? Antes de cerrar, ¿tienen otra cosa que decir? Okay. All right. Well, let's stop it there, and in the next few months, then we will just pick it up where we left off, because it is such an important topic that DK has asked us to study. El maestro nos dijo que estudiáramos esto con mucho cuidado, entonces lo vamos a volver a tomar en los próximos meses cuando nos veamos, porque parece que Nicole va a salir, pero de este mes al siguiente le vamos a seguir con lo que nos falta. Now, next month, I won't be available because I will be traveling to Europe, and Va a viajar a Europa, Nicole, y no vamos a poder reunirnos los jueves. No se les olvide que estamos diciendo la gran invocación reunidas los jueves. so